Vamos a introducir este momento, este anuncio, ¿sí? No es específicamente una charla, es un anuncio, una verdad, ¿sí? Que es necesario que nosotros es una verdad que es necesario que nosotros interioricemos. Por eso voy a invitarlos a que para este anuncio lo introduzcamos con una oración y nos dejemos llevar por el canto. San Agustín decía que el que canta ora 2 veces. Pueden sentarse, pueden quedarse sentaditos. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Después de haber llenado ya nuestro estómago con la merienda, con el pan de bono que nos dieron, con el juguito, ahora sí vamos a concentrarnos. Sí, vamos a concentrarnos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que guíe este momento. Somos conscientes de una realidad cierta, que es que el Espíritu vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y actúa en nosotros por el sacramento del bautismo que hemos recibido. Y se nos reafirma en el sacramento de la confirmación. Y a todos los que estamos aquí, hemos recibido el sacramento de la confirmación. Pidámosle a ese Espíritu Santo, que es quien nos hace llamar a Dios Padre, que venga en nuestra ayuda, que siembre en nuestro corazón el deseo de la búsqueda constante de Dios, así como impulsó a San Agustín a buscar al Señor, que también nos empuje a nosotros a buscar. Por eso déjate llevar por este canto que vas a escuchar. Si te lo sabes, entónalo. Si no, deja que la melodía penetre en lo más profundo de tu corazón y de tu mente. Señor, aquí estamos para escuchar tu palabra. Aquí estamos para escuchar el mensaje que quieres transmitirnos en este día. Y por eso abrimos nuestro corazón, para que esa búsqueda constante de ti la podamos saciar en este día. Señor, somos seres humanos frágiles y limitados, que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el pecado. Pero hoy queremos hacer una opción por ti, Señor, y por eso estamos aquí en esta tarde, con el deseo profundo de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien nos ha arrebatado hasta este momento, así como arrebató a Felipe para que estuviera junto al eunuco
de explicar el mensaje de salvación. Hoy nos ha traído, Señor, a este lugar para hablarnos al oído, para hablarnos al corazón. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, ya puestos delante de la presencia del Señor, conscientes de que es Dios quien nos ha traído a este momento, a este lugar, hasta este sitio, y conscientes también de que muy por encima de ver, escuchar, sentir la voz del Padre Nazario, es Dios quien les va a hablar, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí estoy simplemente como un instrumento de Dios, y eso es lo que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, este anuncio lleva por título: busco a Dios, mi alegría. Busco a Dios, mi alegría. Hermanos, cada día nosotros somos más conscientes de que nuestra vida no es simplemente biología. Nosotros no solo simplemente somos materia. Nosotros no simplemente somos un organismo vivo, ¿sí? Nosotros no solamente somos instinto, somos más allá de lo que son los animales. Tenemos una capacidad racional que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Y esas decisiones siempre van encaminadas para ir determinando diariamente lo que va a ser nuestro estilo de vida. Nosotros tomamos decisiones porque vamos hacia una meta, ¿cierto? Nosotros no tomamos decisiones a la ligera ni a la loca, porque si no, eso sería un instinto simplemente. Tomamos decisiones porque vamos encaminando hacia una meta, porque queremos mejorar ciertas condiciones de vida, porque queremos mejorar ciertas condiciones en el campo espiritual. Y entonces, por lo tanto, tomamos decisiones. Y esas decisiones normalmente nos conducen hacia un fin, y ese fin último es la felicidad. ¿Cierto? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Todos buscamos y anhelamos la felicidad. El que diga lo contrario es un mentiroso. Todos anhelamos y buscamos la felicidad. Ahora, muchas veces nos damos cuenta que esa felicidad aparece ante nosotros esquiva o inalcanzable. ¿Sí? Parece que la tenemos, la vamos a coger, y cuando la cogemos es una nube de humo y se fue la felicidad. Muchas veces nos pasa eso. Y muchas veces también pretendemos buscar la felicidad, así como cuando se va la luz en la casa y empezamos a buscar los fósforos, ¿cierto? A tiendas, ¿sí? Y nos tropezamos con cuanta cosa hay en el medio. Yo, que soy más desordenado en mi cuarto, cuando se va la luz mejor me quedo acostado en la cama, porque si no me voy a caer. Con algo me voy a tropezar, ¿sí? Entonces, buscamos esa felicidad así a tiendas. Y tratamos de reemplazarla muchas veces con unas experiencias pasajeras que creemos nosotros que son la felicidad, pero simplemente nos deleitan los sentidos por unos instantes. Ojo, nos deleitan los sentidos por unos instantes. Y entonces pensamos nosotros que esa es la felicidad. Y entonces esto nos conduce simplemente a vivir y a disfrutar el momento. Y ese momento obviamente no va a llenar el deseo profundo que hay en el corazón del ser humano. Ya decía Monseñor Pablo, cuando estaba terminando la reflexión, el anuncio que él les transmitía, los criterios, ¿qué eran los criterios espirituales de la espiritualidad de un agente extraordinario de la comunión? Ya él les explicaba estos y le decía que al final San Agustín tenía un deseo profundo: te buscaba, Señor, por fuera y no sabía que estabas dentro de mí.
Esa es una oración hermosa de San Agustín que está en las Confesiones de San Agustín. Tarde también, oh hermosura, siempre antigua y siempre nueva. Te buscaba por fuera de las cosas materiales y no sabía que estabas dentro de mí. Ojalá algún día se tropiecen con el libro de las Confesiones de San Agustín. Es un libro hermosísimo, ¿sí? Hermosísimo. Ojalá algún día llegue a sus manos o ustedes lo busquen, ¿sí? O por casualidad lleguen a una librería y se encuentren con las Confesiones de San Agustín. Ojalá. No les estoy insinuando nada, simplemente estoy diciendo eso. Ojalá. ¿Sí? Algún día ese libro salga a su encuentro, al encuentro de ustedes. No les insinúo ni les incito a nada. Simplemente les digo que ojalá. ¿Bien? Sí, aquí en la libertad de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, tratamos de disfrutar solamente el momento. Y este momento no va a llenar completamente nuestros más profundos anhelos y deseos. Simplemente va a llenar el momento. Y cuando el momento pase, la felicidad se acaba. La efímera felicidad se acaba. Y nuestra alma vuelve al mismo vacío de siempre. Así como cuando usted come, llena su estómago, cuando vacía, llega al mismo vacío de siempre. ¿Sí? Así mismo. Entonces, aparece en nosotros una idea que confundimos con felicidad. Y es la idea del bienestar. Hermanos, bienestar no es simplemente felicidad. Bienestar es la satisfacción de las necesidades humanas primarias, básicas: el techo, la comida, el trabajo, la alimentación. Ese es bienestar. Y esto no colma nuestros deseos de felicidad. No colma nuestros deseos de felicidad. Por ejemplo, el anhelo de construir un hogar armonioso supera el deseo de tener una casa. Porque usted puede tener una casa hermosísima, pero no tiene un hogar. ¿Sí? Hay personas que viven alquiladas, que viven bajo un puente y tienen un hogar. Eso quiere decir que la necesidad de casa no supera el anhelo profundo que hay en el ser humano de construir un hogar. Otro ejemplo: el amor de la familia y el compartir la vida con los que se ama en la mesa común supera el deseo de llenar el estómago en un banquete espléndido. Usted puede compartir la mesa, usted puede tener banquetes, sirve la comida y cada uno se va para su rincón, a su cuarto, a comer frente a su televisor, ¿sí? Y no llena la necesidad, el deseo profundo de poder hablar, de poder compartir, de poder... mire, en la Sagrada Escritura constantemente Jesús compartía la mesa. Y ese compartir la mesa de Jesús va mucho más allá de simplemente sentarse a comer. Porque en el compartir la mesa el Señor le dijo a Zaqueo, o mejor dicho, Zaqueo encontró la salvación y dijo: Señor, lo que tengo lo voy a dividir y le voy a dar la mitad a los pobres. Y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces de lo que le he robado. Y el Señor le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Dónde fue? En un compartir de la mesa. Entonces eso no llena simplemente, el sentarse en un banquete espléndido no llena el deseo profundo del hombre de compartir la mesa. El construir nuestros esfuerzos, el construir con nuestras manos y esfuerzos un mundo mejor y más justo, supera el deseo de gastar nuestras energías solo en trabajos remunerados. Hay personas que trabajan simplemente porque le van a pagar, porque su trabajo es remunerado. Pero ¿cuántas personas trabajan por construir un mundo mejor y más justo? Eso sí llena.
ese anhelo sí se colma. Sí vemos la diferencia. Entonces, este deseo y esta ansia de buscar la felicidad en la que el ser humano cada vez más desea la plenitud, es un anhelo profundo que hay en el corazón del hombre de mirar hacia la trascendencia. Hermanos, cuando yo soy licenciado en teología de la Universidad Javeriana, soy magíster en teología también de la Universidad Javeriana, soy teólogo de la Universidad Javeriana y soy licenciado en catequesis de la Universidad del Norte de Antioquia. ¿Sí? Y cuando fui salesiano, fui docente de grado 11. Y uno de los temas del grado 11, el primer tema de la educación religiosa escolar de 11, es la trascendencia, el ser religioso, Y cuando empieza uno a estudiar el ser religioso, se da cuenta que la religión no es algo que viene añadido al hombre, sino que es algo que está en el interior del ser humano. Y se da cuenta que el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Porque se da cuenta uno que la religión no es el montón de normas y un montón de leyes que hay que cumplir. No, la religión es el deseo profundo que tiene el ser humano de encontrarse con Dios. Y ese es un deseo profundo que está sembrado en el corazón de todos los seres humanos. Eso quiere decir que absolutamente todos los seres humanos tienen una dimensión que se llama dimensión religiosa. Todos los seres humanos. Que otros llamarían dimensión hacia la trascendencia, es decir, hacia salir de sí mismo. Es decir, que en el hombre hay algo que le dice que hay un ser supremo a él, que lo supera a él y que por lo tanto yo aspiro hacia ese ser supremo. Eso se llama trascendencia. Entonces, por lo tanto, el ser religioso está en todos los hombres. Y este deseo y esta búsqueda de la plenitud y de la trascendencia, cuando nosotros nos afanamos, nos encontramos cara a cara con situaciones que tratan de opacar este deseo profundo del ser humano de ser feliz. De ser feliz. Muchas veces nuestras ansias e ideales de caminar hacia la trascendencia se ven truncados, por decirlo de una forma, por unos muros invisibles que no nos dejan pasar más allá. Unas barreras, digámoslo nosotros. Entonces, queremos amar, pero entonces nos encontramos con un mundo que odia. Nos encontramos como respuesta con el odio. ¿Sí? Así como cuando uno sale de un retiro espiritual, uno sale con todo el deseo profundo de transformar la realidad en la que vive y se encuentra con un problema en la casa. ¿Cierto? O uno va acabando de salir del retiro de agentes extraordinarios de la comunión en el colegio Liceo Cervantes, va a coger el bus para irse para su casa y se encuentra con alguien que le pone problema en el bus y entonces empieza a pelear. O coge su carro y se le mete otro y le da uno ganas de decirle cuántos pares son 3 moscas. ¿Cuántos pares son 3 moscas? Le da uno ganas de cantarle toda la tabla, todo el abecedario, completito. Así como la cantante esta de vallenato que se la sabe completica, Ana del Castillo, es así, tal cual. ¿Sí? La catapila de Villazón. Le dan ganas a uno de eso. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno trata de buscar la felicidad,
se encuentra uno con un muro que le da duro. Tiene un deseo de amar y entonces se encuentra a alguien que se hace odiar. ¿O no? Nos pasa a todos. A todos. Como la propaganda de TNT, pasa en la vida, pasa en TNT. Nos encontramos, queremos construir un mundo mejor, queremos ser más solidarios, pero nos encontramos con un mundo lleno de egoísmos, de envidias, de resentimientos. Un mundo que nos lleva a mirar a los demás por encima del hombro. Un mundo que nos lleva a buscar un ideal. Queremos ser generosos, pero no vemos esa correspondencia a nuestra generosidad. Queremos ser generosos con una persona y termina que esta persona le terminamos debiendo. ¿Sí? Queremos luchar por la verdad y nos encontramos con un mundo que felicita la mentira, un mundo que vive la falsedad. Queremos decir la verdad y salimos al centro y nos encontramos con el que está vendiendo los CD piratas de la película que salió. Y queremos decir la verdad. Se pone al hombre en la cima de la estructura de la injusticia social. Ante esto, ante este panorama, nosotros podemos ser alguno de estos tipos de personas que voy a mencionar. Es decir, nosotros podemos responder por algunas de estas actitudes. Primero, una persona que vive simplemente el momento. ¿Sí? Ha perdido la esperanza de todo, entonces vivamos el momento nada más. Estamos en el retiro, la pasamos bueno, qué bueno estar aquí, Señor, hagamos 3 cosas. El Señor dice, no, hay que bajar. Bueno, bajemos entonces, Señor, no hay problema. ¿Sí? Vivimos solamente el momento. Otros no viven solamente el momento, sino que se dejan llevar por los instintos. Si tú me buscas, me encuentras. ¿Sí? Otros, perdiendo cualquier perspectiva del futuro, reducen su propia existencia a un sucederse de situaciones monótonas que no llevan a ninguna parte. Es decir, que todo es monotonía. Esto es la cotidianidad no se vuelve cotidianidad, sino monotonía. Todo es lo mismo, siempre es lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Sí? No faltará por último quien, abrumado ante esta realidad, diga, hombre, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esta vida? En última, nos vamos a morir todos. ¿Qué problema hay? Entra en el sinsentido de su existencia. Esta pregunta por la felicidad, la que nosotros nos estamos preguntando, y en la que nosotros muchas veces encontramos trabas, esta pregunta por la felicidad se convierte en otra manera de preguntar también cuál es el sentido de mi vida humana. Porque el fin último del hombre, según los filósofos, es la felicidad. ¿Sí? La felicidad. Según la Sagrada Escritura, el fin último del hombre es la santidad. Y San Juan Bosco unió esto tan hermosamente y dijo, la santidad consiste en estar siempre alegres. ¿Sí? La santidad consiste en estar siempre alegres. O sea que el fin último del hombre es ser santos siendo felices. Miren, ustedes no cayeron en cuenta de algo. En la fiesta de todos los santos, ¿quiénes fueron a la celebración de la solemnidad de todos los santos? Los que no levantaron la mano tienen que confesarse porque es pecado grave no santificar la fiesta. Recuerden que los pecados graves son contra la ley de Dios y los pecados contra la iglesia. Y uno de los pecados contra la iglesia es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y en la solemnidad de todos los santos es una fiesta de guardar. ¿Sí? Ojo.
o los agentes extraordinarios de la comunión. Ojo. Muy bien. Cayeron. En la solemnidad de todos los santos, el 1 de noviembre, el evangelio de la solemnidad de todos los santos es el evangelio de las bienaventuranzas, de los felices, de los dichosos. Es decir, que el camino de la santidad se llega a través de la felicidad. Por eso, qué pena que mencione tanto a San Juan Bosco, pero yo soy salesiano. San Juan Bosco decía, un triste santo es un santo, perdón, un santo triste es un triste santo. Tristeza y melancolía lejos de la casa mía. ¿Sí? El demonio se complace en los corazones tristes. Por eso el cristiano siempre está en búsqueda de esa felicidad. Sin embargo, ¿será que esta búsqueda algún día va a terminar? Preguntas que podemos hacer nosotros. ¿Será que algún día encontraremos esa felicidad? ¿Vivimos únicamente un día para morir? ¿Vivimos únicamente un día para morir? En el Evangelio del domingo, ayer, el Evangelio del domingo que nos hablaba de la resurrección de los muertos. Nosotros vivimos para resucitar. ¿Sí? Es una diferencia que tiene el cristiano y la tiene que tener clara. Yo vivo para resucitar. Les decía a mi comunidad, miren, cuando un cristiano no cree en la resurrección de los muertos, como los saduceos, es un cristiano que vive su vida de momentos. Y que viviendo su vida de momentos, entonces hace cualquier cosa, porque igual el último me voy a morir algún día. Pero en cambio, un cristiano que sabe que algún día va a resucitar, se prepara para la resurrección. Por eso la Iglesia, para finalizar el año litúrgico, nos invita a nosotros a pensar en la resurrección. En la resurrección. Por eso, yo tengo un defecto. Yo soy ingeniero de sistema además. ¿Sí? Además soy ingeniero de sistema. Apenas tengo 37 años. Todavía me falta. ¿Sí? Yo también soy ingeniero de sistema. Los ingenieros tenemos un problema y es que tenemos un pensamiento concreto. Y entonces en mí hubo una dificultad porque los ingenieros tienen un pensamiento concreto, pero los filósofos tienen un pensamiento abstracto. Cuando empecé a estudiar la filosofía, ocurrió esa dificultad en mí. Hubo una confusión, porque a mí me enseñaron que las cosas son concretas. El ingeniero sabe que 1 más 1 es 2. Matemáticas son concretas, son exactas. Exacto. Y resulta que cuando me ponían a hacer un ensayo, yo decía un ensayo de 5 páginas, yo lo que tenía que decir lo decía en una sola. Y ya ahí dije todo. ¿Sí? Entonces, ese problema que tengo, ese defecto que tengo es que yo no puedo hacer algo si no le encuentro el sentido. Mire, para poder preparar esta charla tenía que buscar el sentido de la charla. Y cómo estaba estructurada, el anuncio, cómo estaba estructurada el anuncio, si no, no lo hubiera podido dar. Lo mismo los 12 encuentros querimáticos. Antes de empezar los 12 encuentros querimáticos, yo tenía que estructurar esos 12 encuentros querimáticos de tal forma que uno estuviera concadenado con el otro y que uno me llevara a un fin. Eso es algo que tengo aquí que no puedo. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando celebro una Eucaristía y las homilías. Yo no puedo celebrar un domingo sin saber por qué ese domingo son estas lecturas y no otras. ¿Sí? Entonces voy concatenando todo. Entonces por eso entiendo que la Iglesia coloca esa lectura de la resurrección ahí porque se está acabando el año litúrgico, no por otra cosa, no porque se le ocurrió al que puso la lectura ponerla ahí. ¿Sí?
todo eso, mire, la liturgia tiene una lógica interna que si nosotros la descubrimos, nos disfrutamos la liturgia. Más ustedes que son agentes extraordinarios. Y en eso consiste la búsqueda también de la felicidad. La búsqueda de la felicidad en el servicio que ustedes están prestando, el servicio que ustedes van a prestar en su comunidad, los que son agentes extraordinarios por primera vez. En eso consiste la búsqueda de la felicidad. De que le encuentres el sabor, el sentido a eso que tú vas a ejercer como ministro extraordinario de la comunidad. Porque si no, para ti en esto se convierte en un trabajo no remunerado, porque a ninguno de ustedes le pagan por llevar la comunidad a los enfermos. Y entonces se convierte para ti en un peso, se convierte para ti en una carrera. Es que yo soy el que visito más enfermos en mi parroquia. Entonces se convierte a ti como en algo que te merece. Ya nos lo decía el señor arzobispo, ¿cierto? El obispo se lo dijo, ¿sí? No es algo que yo me merezco, porque cuando le encuentro el sentido y la búsqueda de mi felicidad, entonces este ministerio me lo disfruto, lo hago con alegría, lo hago con amor. Ese es el sentido que este anuncio esté precisamente aquí, ¿sí? Porque nosotros debemos entender que el servicio que prestamos, lo prestamos con alegría. Lo prestamos con alegría porque nuestro corazón está buscando constantemente a Dios. Y por eso iniciamos con ese canto. No fue casualidad. Ustedes vieron que yo estaba hablando antes con Jesús, precisamente por eso, ¿cierto? Hermanos, en medio de todas estas lagunas que surgen en el ser humano acerca del sinsentido, acerca de las preguntas, acerca de que si, ¿para qué vivimos si algún día nos vamos a morir? ¿Para qué nos preocupamos? Eso es como preguntarse, ¿para qué me voy a bañar si ahorita me voy a ensuciar otra vez? ¿Sí? ¿O para qué me voy a dormir si después me tengo que levantar otra vez? Es como preguntas como esa, ¿cierto? En medio de todas esas lagunas que hay en el ser humano, entonces empieza a preguntarse no solamente por su felicidad, por el sentido de su vida, sino también se pone en tela de juicio la existencia de Dios. Bueno, ¿sí será que existe verdaderamente un Dios? Empiezo a preguntar. Miren en todo lo que me está llevando a mí en preguntarme por mi felicidad. Voy a terminar preguntándome, ¿sí será que existe realmente un Dios? ¿Sí será que si existe ese Dios, entonces ese Dios es bueno? ¿Cuántos hicieron los 12 anuncios querigmáticos? La mayoría. Esa búsqueda de Dios, ese Dios que hace todas las cosas y que todo lo que hace, lo hace bien. ¿Sí? Ese Dios, que todo lo que hace, lo hace bien. Entonces me empiezo a preguntar, ¿existe realmente un Dios bueno? Si ese Dios es bueno, ese Dios se preocupa por nosotros, y si es bueno, ¿por qué abunda el mal? ¿Por qué abunda la imperfección en el mundo? ¿Por qué? ¿No saben ustedes la historia de este barbero? Hay un barbero que estaba peluqueando a un ateo. ¿Sí han escuchado esa historia alguna vez? No se la recuerdo, para los que no la han escuchado. El barbero que estaba peluqueando a un ateo alguna vez, y el ateo le dice, Dios no existe. Porque está el mal, porque están los niños que pasan hambre, porque están los que sufren, porque está la violencia, porque está la guerra. Y el barbero, que era religioso, se quedó pensando, bueno, y ahora cómo yo le refuto a este hombre si tiene cierto grado de razón. O sea, lo interpeló acerca de la búsqueda de la felicidad. Y entonces pasó uno que estaba todo desgreñado y le dijo, los barberos no existen. ¿Cómo vas a decir que no existen si yo te estoy peluqueando? Porque mira que va ahí cabellón. No, si existimos, lo que pasa es que Él no nos busca. Y entonces dice, lo mismo pasa con Dios. Si existe, lo que pasa es que el hombre no lo busca. Entonces nos preguntamos, ese Dios que es bueno, ¿de dónde sale el mal? ¿De dónde sale el mal? Y entonces empieza a llenarse el ser humano de pesimismo,
frente a las situaciones. Con todo lo que yo les decía ahorita. Salimos todos cargados de amor y nos encontramos con una barrera. ¿Sí? Ante eso que a veces cansa. Hombre, yo quiero hacer el bien, pero entonces voy a la comunidad y entonces mi comunidad está el que habla, el que dice, el que no, que si yo hago, que si no hago, que si presto, que si no presto, que si... Entonces me encuentro con todas estas barreras para prestar mi servicio con alegría y con todas las dificultades. Yo voy muy feliz y muy contento a llevar la comunión a los enfermos y me dice el padre, hoy no. Padre, ¿por qué no? Entonces me encuentro con esa barrera. Padre, yo soy el que mando, no se me olvide. No. En mi comunidad no tengo agentes de la comunidad. Apenas se están formando para recibirse el 21. Digamos entonces, ¿por qué son estas cosas? Por una parte existe una forma de mal, podemos decir entonces que hay dos formas del mal. Por una parte existe un mal que es simplemente la imperfección de todo lo que nos rodea. Nosotros somos seres humanos imperfectos. Nosotros no fuimos creados perfectos. Y entonces ese mal de todo lo que nos rodea viene por el influjo de agentes externos. Por ejemplo, un virus, y entonces nos enfermamos. ¿Quién está exento de enfermarse por un virus? Ninguno. Todos somos seres humanos, imperfectos. En nosotros no hay la perfección. Y entonces viene la enfermedad. Digamos que es humana. O van pasando los años y sentimos los dolores en la columna, sentimos los dolores en la pierna, ya no puedo caminar de la misma forma, ya no me puedo poner los tacones de plataforma de 20 centímetros, porque donde me tropiece, se me cae, quebra un hueso y ya no se me va a pegar igual, ¿cierto? ¿Sí? Viene la osteoporosis, viene el reumatismo, viene el sereno de la noche que me hace daño, ¿sí? Y entonces vienen todos estos problemas que son a causas normales del paso de los años. Del paso, todos nos vamos poniendo viejos. Todos. Estos días, el martes estaba cumpliendo yo 37 años. Y le decía a la gente, me felicitaba porque estaba cumpliendo un año más de vida. Y yo le decía, no, yo estoy cumpliendo un año menos de vida. Porque me estoy acercando más a la muerte. ¿Sí? Es un año menos que tengo. Entonces, van pasando este paso de los años, del tiempo, y nos vamos acabando, nos vamos poniendo viejos, como dice Quinito Méndez, ¿cierto? ¿Recuerdas esa canción? Nos vamos poniendo viejos. O necesariamente el que hacemos parte de una cadena alimenticia, ¿sí? Algún día vamos a la selva y llega el león y nos coge y nos muerde y hacemos parte de la cadena alimenticia del león y ya, o del tigre o del cocodrilo. Alguna vez se fue de safari y no volvió, e hizo parte de la cadena alimenticia del pobre animalito ese. Llamemos a ese mal el mal físico, el mal físico, el mal físico. Es imposible que pensemos nosotros que este mal ha sido creado por Dios. No, este mal es simplemente consecuencia de la naturaleza humana, que es finita, que es limitada, que es imperfecta. Recuerden lo que vieron los 12 anuncios climáticos. Imperfecta, limitada. Entonces es imposible que lleguemos a pensar que esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Por eso a mí no me cabe en la cabeza cuando alguien está enfermo y entonces llega la gente extraordinaria de la comunión y le dice, eso es voluntad de Dios. Eso no me cabe en la cabeza. No me cabe. Eso es naturaleza humana. Hombre, me enfermé, un virus, una mala alimentación, ¿sí?
no me cuidé de una gripa, me dio una tuberculosis. Eso no es voluntad de Dios. Eso es simplemente consecuencia de que somos seres humanos frágiles, limitados. Ese es el mal físico que existe en nosotros. Podríamos llegar a decir, sí, eso sí es verdad, que Dios permite que estos males ocurren en ciertas ocasiones por unas razones que Él entiende y que nosotros no nos vamos a poner a cuestionar, porque Él es nuestro Dios, ¿sí? Y algunas veces las podemos explicar, otras veces sencillamente no podemos explicar, y la única respuesta que podemos encontrar ante esas situaciones es que es simplemente consecuencia de que somos criaturas creadas de barro, y que del polvo salimos y al polvo vamos a volver. Y eso nos recuerda todos los miércoles de ceniza. Todos los miércoles de ceniza nos lo recuerda. La iglesia es tan pedagógica, tan maestra, que a veces nosotros obviamos todas estas cosas que la iglesia nos está diciendo. Toda la liturgia de los domingos nos está diciendo algo. Nosotros debemos agudizar nuestros sentidos para poder escucharlo, que la iglesia como maestra nos enseña. Es simplemente la consecuencia de nuestra condición de criatura. Dios es nuestro Señor y Él ha puesto un orden sapientísimo en toda la obra de la creación, dice el libro de la sabiduría. Toda la obra de creación tiene impregnada la sabiduría de Dios, la sabiduría propia de Dios. Él sabe sacar bienes de los males. Incluso el mal que causa el dolor y hasta la misma muerte puede volverse ocasión de sacrificio y puede volverse para el ser humano en ocasión y oportunidad de salvación. No lo hizo con su hijo. No convirtió el madero de la cruz en salvación, que era signo de maldición. La muerte, que aparentemente es considerada como una derrota, no Él la convierte en una victoria. No pregonamos nosotros eso el sábado santo: ¿dónde está, muerte, tu victoria? No lo dice el pregón pascual, el pregón pascual, no, la secuencia del domingo de resurrección. Lucharon en singular batalla vida y muerte, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿No lo dice San Pablo? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Eso lo hace el Señor. Transforma ese mal físico en una bendición para nosotros. Y eso es lo que nosotros, como agentes extraordinarios de la comunión, deberíamos manifestarle también a los enfermos que visitamos. Mire, ya suficiente tienen ellos con el dolor que van cargando para venir nosotros y achacarle más pesimismo. No, si Jesucristo se murió de eso. Hombre. Sí, eso, yo me acuerdo que eso fue, le empezó a todo. Siempre el enfermo se mejora antes de morirse. A mí me van a visitar y me dicen eso. Yo sería un enfermo duro, cruel. Yo lo he hecho. Sí, hay gente que tiene paciencia para soportar todas las barbaridades que a veces le van a decir uno cuando está enfermo. Entonces, cuando está enfermo es que van a hablar del muerto. Sí, entonces ya suficiente tienen que cargar. Hay que llenar al hermano de esta esperanza, de que Dios transforma este mal físico en bendición. ¿Le tiene que haber cuántos males? Dos. Va uno, ¿cierto? Falta el otro. El otro se llama el mal moral. Mal moral. ¿Qué significa el mal moral? El mal moral
depende no tanto de la criatura ni de la condición de la naturaleza humana, sino depende de algo que el hombre se le ha dado desde el principio de la creación y se llama libertad. El mal moral depende de la libertad del ser humano. Entonces, específicamente, el mal moral es el mal uso de la libertad que Dios nos dio. Y entonces, el mal moral atenta contra la armonía, contra la bondad y contra la verdad. Nuestra libertad depende de estos valores supremos que Dios ha sembrado en el corazón: la armonía, la bondad y la verdad. El Señor nos ha hecho para vivir en armonía, para vivir siendo buenos y para vivir dentro de la verdad. Y cuando nosotros hacemos mal uso de esta libertad que el Señor nos ha dado, entonces ocurre en el mundo un mal que se llama el mal moral. Entonces, este mal moral, como es el mal uso de la libertad, nos lleva a vivir una libertad falsa, o que llamamos nosotros un libertinaje, una libertad ficticia, una libertad falsa, que la utilizamos para el mal. Este mal moral nos lleva a un pensamiento irreflexivo. Hacemos las cosas sin pasarla por el pensamiento. Uno de los pensadores modernos, René Descartes, decía: pienso, luego existo. El mal moral nos lleva a existir sin pensar. Entonces, si no nos atrevemos a culpar sin pruebas a alguien del sufrimiento ajeno, una cosa que nunca podemos imputar a Dios. Algo de lo que nosotros somos culpables por haber hecho mal uso de nuestra libertad, entonces culpamos a Dios. Culpamos a Dios. Como por ejemplo un asesinato, que es fruto de la ira de otra persona, que ha hecho mal uso de su libertad. Un asesinato. La violencia, la soberbia, el desprecio de sí mismo y el desprecio de los demás, la gula, el egoísmo, la lujuria, la impureza. Por eso se llaman pecados capitales. Estas pasiones desordenadas nos llevan a nosotros a sembrar en medio del mundo el mal moral. Por eso pretendemos buscar en Dios las culpas de este mal. Pues podríamos decir, entonces, tienes la culpa porque tú no lo hiciste libre. Podríamos llegar al cinismo. Echarle la culpa de nuestros sufrimientos, de nuestras imperfecciones. Eso es un error, culpar a Dios de eso, de nuestros sufrimientos. En estos días, a propósito de todo este tema de la ecología y de la quema de la Amazonía y de todo este problema que hubo, estuve leyendo yo, bueno, leyendo no, les digo mentira, leyendo no, viendo en Discovery que decía que las fuerzas estas de la naturaleza, los terremotos, las inundaciones, los tornados, las tormentas, los huracanes, las erupciones de los volcanes, son sencillamente una respuesta de la naturaleza a la acción misma del ser humano. Mire, la naturaleza tiene un orden impuesto por su creador, de tal forma que ella misma se sacude y se organiza como iba. Y entonces decía,
Mire, el mundo no se va a acabar. Nosotros vamos a desaparecer del mundo. Pero el mundo va a seguir intacto. Intacto. Somos nosotros los que vamos a desaparecer del mundo por estar haciendo mal uso de los bienes que el Señor. ¿Se acuerdan del viernes pasado, el viernes antes del domingo el evangelio del administrador que le dieron cuenta porque estaba haciendo mal uso de los bienes? Entonces, venga, escriba aquí, pero la naturaleza no podemos hacer, no podemos tener esa astucia. La naturaleza simplemente nos va a pasar la cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? La naturaleza se va a sacudir y ella misma se va a restaurar y se va a recomponer, porque hay un orden impreso en ella, puesto por el Creador. Y entonces le echamos la culpa. ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esta tormenta, cuando pasó este huracán? No, eso es consecuencia del mal moral. Que el moral social se llama pecado social. Pecado social. Estos pecados que atentan contra la ecología, que atentan contra la destrucción del medio ambiente, se llaman pecados sociales. Pecados del ser humano, que es un ser social, que hacen daño a toda la naturaleza, que hacen daño a toda la sociedad. Entonces pretendemos nosotros buscar estas y echarle la culpa a esto y olvidamos de algo, una verdad que está escrita en la Sagrada Escritura, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice: Dios creó al hombre para la felicidad, lo amó con amor eterno. Jeremías 31:3. 31:3. Dios creó al hombre para la felicidad, lo amó con amor eterno. Dios no se complace en nuestro sufrimiento, no, porque nos ha hecho a nosotros para ser felices. Y dice el libro del Génesis: Dios ha creado al ser humano a imagen y semejanza suya. Le entregó la libertad al ser humano como un don. Como un don. El hombre es libre para responder al amor que Dios le tiene. No es libre para rechazar el amor, porque entonces está haciendo un mal uso de su libertad. Y ahí es donde viene lo que se llama el mal moral. Por lo tanto, hermanos, está este panorama desolador, está este mal físico, está este mal moral. Pero al contrario de esto, Dios se presenta como la bondad misma y la solución de esa vida sin sentido. Sí, Dios nos conoce y se presenta ante nosotros como la solución para ese sinsentido muchas veces de nuestra vida, de nuestra historia. Si el mal es consecuencia del alejamiento de Dios y de la insatisfacción, del vacío de una vida sin sentido, solamente pueden ser colmados o solamente se puede combatir el mal cuando nosotros buscamos a Dios. Hombre, si el mal es consecuencia de que nos hemos alejado de Dios, sencillamente la felicidad va a ser la que nos ayude a encontrarnos. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, entonces vamos a acabar con el mal. ¿Cuál es la solución del mal? Moral y físico. Bueno, moral más bien. El buscar a Dios. El buscar a Dios del cual nos hemos alejado. La felicidad de Dios no es simplemente un apego de Él. Vivir apegados a Dios, pues no simplemente eso. No es simplemente una quimera de algo virtual. Pensar en Dios como un ser virtual y ahora todo el tema de la virtualidad y de la
de las redes sociales, no es simplemente eso. Dios es un ser absolutamente personal. Es una persona. Bueno, son tres personas. Dios es la felicidad. Porque Él quiere y vive solamente con el deseo profundo de que el hombre encuentre la felicidad en Dios mismo. Dios es la perfección. No es la perfección simplemente porque no tiene defectos, no. Dios es la perfección porque en el amor Él tiene su máxima perfección. Dios es la perfección porque Dios es amor. Y el amor lo hace perfecto. Por lo tanto, la felicidad, por nuestra propia experiencia, podemos decir que consiste en la capacidad de amar y ser amados. La capacidad de amar y ser amados. Dios nos ha creado para vivir una existencia plena. Dios nos ha creado para ser felices, no para ser infelices. Dios es el motivo por el cual vivimos. Dice una de las plegarias, uno de los prefacios dominicales: en Él vivimos, nos movemos y existimos. La verdadera felicidad es la satisfacción de todos nuestros deseos y angustias en el abrazo querido de la persona que nos ama. Y esa persona que nos ama se llama Dios. Dios. Por eso Jesús va a decir en el Evangelio de Mateo: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por lo tanto, la búsqueda del sentido de la vida humana es la búsqueda de Dios. Para que el hombre pueda entenderse más a sí mismo, debe preocuparse por acercarse y conocer a Dios. A Dios. ¿Usted quiere conocerse? Conozca a Dios. Sin ser profeta ni nada, dice: este es el hombre. Este es el hombre. He aquí al hombre. Y no estaba hablando simplemente de una presentación formal de Jesús. No. Porque había podido decir: este es el preso. Este es el reo. Este es el acusado. Él podía haber dicho eso, ¿cierto? Dice: este es el hombre. El hombre. Cuando buscamos a Dios, buscamos la felicidad. Y cuando encontramos a Dios, encontramos la felicidad. Encontramos la felicidad. Su abrazo de amor, el abrazo de Dios, colma el vacío de nuestro corazón. ¿Estás dispuesto tú, hermano, agente extraordinario de la comunión, a recibir y abrazar con toda tu alma a Dios y a reconocer que Él es la felicidad de tu vida? Muy bien. Muy bien. Hacia allá era que lo quería conducir. ¿Sí? Hacia allá era que lo quería conducir. Hermanos, vamos entonces a dar respuesta a este anuncio. Hay algo que está en tu corazón y que el Señor ha dicho y te ha dicho a partir, bueno, el Señor te ha dicho todo lo que has escuchado, pero hay algo que está en tu corazón que tú le quieres decir a Dios, y esa es la respuesta del anuncio. ¿Sí? Y nosotros te vamos a ayudar. Vas a recibir una hojita ahorita, donde vas a tener un eco del anuncio que vas a hacer de manera personal. Y a través de estas preguntas que te van a interpelar, además del anuncio que has recibido, o a propósito del anuncio que has recibido, colóquense de pie para que repartan más rápido. Vas a responder lo que el Señor coloca en tu corazón.
Consiste en dos partes, este eco del anuncio. Primero, en unas preguntas que vas a responder de forma personal. Y como es de forma personal, entonces es en silencio, ¿cierto? Así cuando dicen el examen de A1, yo fui profesor. El examen es de 1. Eso quiere decir que solamente se debe escuchar cuando los estudiantes están escribiendo el sonido del lápiz. ¿Sí? Pero por ahora solamente se puede escuchar el aleteo de las hojas que están volando por ahí, pasando de puesto en puesto. Pero eso es personal, esto es en silencio. Tú y tu Dios. Tú y tu Dios. Pasen hacia atrás. Pasen hacia atrás. Ya viene, pasa hasta la otra.